este PPT partió, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos esta historia, una bonita historia de unos ciegos y unos elefantes, una historia de la India, ¿cierto? Que nos dice, oiga, ¿sabe qué? Cada uno tiene un pedacito de la verdad, así que, por favor, compartamos esa verdad, pues no seamos como estos ciegos que se pusieron a pelear, ¿cierto? Por quién tenía la verdad, cuando ninguno de ellos la tenía por completo, ¿ya? De hecho, esto va acorde, chiquillos, con las creencias de la filosofía de la India, porque ellos creen que nosotros fuimos creados por una especie de energía suprema, ¿ya? Que se llama Brahma, ¿ya? Y que es como una especie de energía cósmica, como lo pareció a un ki de Dragon Ball o al cosmos de los caballeros zodiacos, no sé qué, si ubican esos conceptos, ¿ya? Pero es como una especie de energía, chiquillos, suprema, ¿ya? No tiene forma de humano, por ejemplo, como el Dios cristiano, que según el mismo relato bíblico dice que los humanos fueron creados según la propia imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces Dios tiene una forma humana, nosotros nos parecemos a Dios, ¿ya? En la India, chiquillos, nosotros venimos de una energía, ¿ya? Y esa energía está presente en cada uno de nosotros, ¿ya? Es un pedacito. Y cuando nosotros morimos, si nos portamos bien, ¿cierto? La ley del karma nos manda, ¿cierto? Evita la reencarnación y nos unimos a esa energía suprema. Entonces, por eso este relato, chiquillo, habla de eso, de que cada uno tiene un pedacito de la verdad. Y esa verdad más grande, según la filosofía de la India, es una energía cósmica. Aquí nosotros a esa verdad más grande, según nuestra cultura, le vamos a llamar el conocimiento, ¿no? La verdad objetiva. Eso así le llamamos nosotros. La verdad objetiva se construye a partir de la suma de las subjetividades de nosotros, ¿cierto? Eso quiero que quede claro. La Yelén me dice, sí, al ver a los 6 años mi hija entendió. Ya, eso quiero que sepan ustedes, chiquillos, que la verdad se va a construir a partir de las subjetividades de nosotros, e incluso lo vimos la semana pasada, la ciencia misma, perdón, en la unidad pasada, la ciencia misma es parte de esta subjetividad humana, ¿ya? Nos ayuda a construir este gran panorama, chiquillos, de lo que es eh, la vida en sí misma, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, cuando dicen que la filosofía le abre a uno la mente, claro, sirve para esto. Por ejemplo, ¿debería uno, chiquillo, imponer sus propias verdades a los demás cuando piensan distinto, ¿no? A partir de esto que estamos conversando. ¿O deberíamos practicar alguna virtud, por ejemplo, como la tolerancia y el respeto, a partir de estos textos que nos están enseñando de que cada uno tiene su propia perspectiva y que esa perspectiva no implica? ¿Ves? De que es difícil, ¿cierto? Y la Bárbara nos dice, hay que tolerar y respetar, ¿cierto? Es lo más difícil, chiquillos, por si acaso, ¿ya? Yo que soy filósofo a veces hasta a mí mismo me cuesta porque de repente uno se mete en temas y está la pasión de uno, ¿cierto? Sobre aquello, entonces uno va y le mete, ¿cierto? Y después uno, chiquillo, tiene que tener esa capacidad de mira, ¿cierto? Y decir, pero espérate, se me olvida que todos somos parte de una realidad y que cada uno tiene su propia perspectiva. Habría que ver, por ejemplo, si alguno de nuestras verdades, chiquillos, se basan en falacias, ¿cierto? Eso hay que investigar y por eso siempre, chiquillos, tiene que uno estar leyendo, empoderándose, porque, como yo les decía la semana pasada, los conocimientos vienen de nuestros criadores, ¿ya? Y a veces nuestros criadores, chiquillos, escucharon esos conocimientos de sus criadores, por ejemplo, de nuestro abuelo, ¿cierto? Nuestros padres fueron educados por nuestro abuelo, y no necesariamente, chiquillos, ellos contaban con el conocimiento necesario para enseñar algo. De hecho, a nadie le enseñan a ser padre. Uno lo hace desde lo que uno piensa que es lo correcto, ¿cierto? Pero puede estar equivocándose. Entonces, chiquillos, como uno, las verdades que maneja provienen de la experiencia, como hemos visto, ¿cierto? Es necesario, chiquillos, que nosotros recolectemos experiencias de los demás. Por eso el diálogo, como dice ahí, la reflexión y el diálogo son los espacios de la filosofía, porque la filosofía, chiquillos, quiere eso, quiere recoger información para que tengamos una visión más amplia del mundo y no imponer teorías filosóficas, por ejemplo, como decir, chiquillos, miren, este es Platón y Platón dijo la verdad y todos los demás están equivocados. No, pues es la idea de decir, mira, Platón hizo un aporte a este tema, ¿cierto? Así como Descartes también hizo un aporte a este mismo tema, y ahí tenemos que sumarlo porque como las verdades dependen de la experiencia,
cuando nosotros, chiquillos, leemos un libro de filosofía, un libro de historia, un libro de ciencia en general, de cualquier cosa, estamos recogiendo la experiencia de otra persona. ¿Ya? Acuérdense que René Descartes, chiquillos, se demora una vida entera, ¿ya? Casi 60 años en llegar a la conclusión, pienso, luego existo, que nosotros podemos leer en 2 horas. ¿Ya? Y nosotros podemos recoger la experiencia de René Descartes de 60 años, ¿ya? Y tenerla a nuestra disposición en 2 horas de lectura, y eso, chiquillos, esa experiencia del otro, me va a hacer también tomar una perspectiva más amplia de la vida, y por eso, chiquillos, es importante, por si acaso, leer, ¿ya? Y yo sé que es fome para la mayoría, ¿cierto? Porque vivo en el país, a mí me gusta leer, pero vivo en el país de Latinoamérica donde menos se lee, ¿ya? Pero, chiquillos, es la herramienta, ¿ya? Ustedes pueden o apreciar o se pueden imaginar que nosotros los profesores detrás de este rol que cumplimos somos personas, tenemos amigos, vamos a fiestas, hablamos de forma informal, ¿cierto? Tiramos tallas, vemos partidos de Chile, hacemos todo lo normal de una persona, ¿ya? Pero al mismo tiempo, chiquillos, nosotros a ustedes cuando les damos estas tareas de lectura y todo eso, en el fondo, si uno se pone a reflexionar, lo estamos empoderando a ustedes, le estamos dando el poder de que recojan experiencias de otras personas, ¿ya? Para que tengan después ustedes mejores herramientas con las cuales desenvolverse en la sociedad adulta a la cual ustedes van a ingresar en 2 años más. ¿Ya? Por eso, chiquillos, va a ser siempre importante el ejercicio de la lectura, porque no solo se lee a veces por placer, ¿cierto? O por obligación como en el colegio, sino que a veces se lee uno para informarse, y al momento que uno recoge información, amplía de inmediato, ¿cierto? El concepto de verdad que uno tiene con respecto a un tema, como por ejemplo la idea de los ciegos y los elefantes, que en vez de haber llegado todo a discutir quién tenía la verdad sobre cómo era un elefante, podrían perfectamente haber sumado las perspectivas y haber descrito, ¿cierto? A este animal de la manera correcta, ¿ya? Entonces eso estamos viendo, chiquillos, y ahí nosotros seguíamos avanzando y veíamos rápidamente, ¿ya? Volviendo a la guía, nos preguntaban, ¿cierto? Aquí en esta parte, mire. Nos preguntaban, ya eso lo acabamos de ver, ¿cierto? Y ahí uno explica que cada uno posee un pedacito, la verdad, y no la verdad en sí misma, ¿cierto? Después la número 2, voy a leer al tiro ese comentario. En la número 2 nos hablan de que la marcha feminista, por ejemplo, es un caso de evidencia de que efectivamente, chiquillos, la gente se puede juntar y hacer una marcha pacífica en la cual eh, reine el diálogo, ¿ya? Y no como, acuérdense, chiquillos, que esa es otra cosa que no hemos tocado y que vamos a tocar más adelante, el rol de los medios de información, perdón, el rol de los medios de comunicación en la información que nosotros manejamos, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tenemos una marcha que no hubo desmanes, ¿cierto? Pero cuando nosotros acudimos a los medios de información tradicionales, que son la televisión, la radio, ¿cierto? El internet, siempre el punto de análisis de la marcha es la violencia, ¿ya? Porque es una cosa así de querer desarmar la protesta, chiquillos, tiene que ver con esto del diálogo. Como dice ahí, dialogamos para construir ideas. Ya, sí, al final es eso, es la presión de la gente la que consigue los cambios. Ya, ahí dice, creo que es importante, dice alguien por ahí, que desde niños nos den la libertad de buscar los que nos gustan. Sí, yo igual pienso eso, pero es difícil porque a veces los profes, yo he conocido profes que dicen, ya, chiquillo, este libro, o sea, este mes hay 3 libros para leer. Usted elija el que quiera, o si quiere un cuarto, usted lo propone. Pero esa caleta pega para el profe de lenguaje, que también es un humano, ¿ya? Pero sí, yo no encuentro, y siempre lo he dicho, que quizás las lecturas, chiquillos, deberían ser ya un poquito más actualizadas, sobre todo las de lenguaje, ¿cierto? Que deberían leer otras cosas que son más amenas, porque uno se pierde de cosas interesantes de leer, ¿cierto? Y que las conoce después cuando adulto. ¿Ya? Yo leí, por si acaso, chiquillos, todos los libros del colegio, ¿ya? No eran muy buenos, los leía obligados, ¿ya? Pero aún así, por ejemplo, me sirvió para hacer el hábito de la lectura, y casi todas las cuestiones, chiquillos, que yo les cuento a ustedes que aprendió, la aprendió leyendo. ¿Ya? No la aprendí viendo documentales, no soy muy bueno para ver tele. ¿Ya? Sí, una cosa de leer nomás, chiquillos, que
y leer lo que a uno le gusta. ¿Ya? Y hay que informarse siempre y tratar de ir creciendo como persona. ¿Ya? Por si acaso, para los que no les gusta leer, la lectura, chiquillos, es la herramienta. ¿Ya? Así que lean hasta la etiqueta del champú cuando estén bañándose, pero lean. ¿Ya? ¿Por qué hay que leer, chiquillos? Porque caché que cuando uno crece, ¿cierto? Los papás nos dicen cómo es el mundo, ¿ya? Y uno crece con eso, pero con la lectura, chiquillos, uno de repente va descubriendo que existen otros tipos de conocimiento y otras verdades y que uno está equivocado. Por eso Platón, cuando nos preguntan aquí en la guía, ¿qué onda Platón con esto de la ciencia? Platón y la ciencia tienen esta misma lógica, lo veíamos, ¿cierto? Cuando dice Sócrates ahí dice, oiga, yo soy aquellos que les gusta que los refuten, que los contradigan, que les digan cuando están mal. ¿Ya? Eso es mejor. Espérenme un poquito bien. Ya, ahí sí. Ya, entonces, chiquillos, esa es la actitud y es una actitud que tenemos que tener todos y también cuesta, ¿sí o no? Que no nos gusta que nos digan que estamos equivocados en algo, que tenemos una idea mala, porque nos vienen a hacer tambalear el mundo, pero fíjense, chiquillos, que como dice ahí Platón, ¿ya? A él le gusta y se prefiere que lo refuten y también le gusta refutar a los demás, pero más le gusta, dice, que lo refuten a uno, porque así lo hacen ver a uno en qué cosa está mal, en qué cosa uno estaba pecando de ignorante, creyendo que sabía, cuando en realidad no sabía bien, ¿ya? Y por eso ahí dice, no sé si les comentaba a ustedes que cuando ahí Platón, bueno, Sócrates es el personaje que está hablando, ¿ya? Pero cuando él dice aquí, mire, eh, esto, aquí dice, es más ventajoso, esta es una frase que perfectamente podría salir en internet fuera de contexto, perdón, dice, es más ventajoso verse uno libre del mayor de los males que librar a otro de él. ¿Ya? Acuérdense que yo les comentaba, chiquillos, eso de cuál era el mayor. Hay una frase, de hecho, en internet que sale de Sócrates, no sé si la han leído, que dice: solo existe un bien, la sabiduría, y un mal, la ignorancia. Aquí está hablando de eso, ¿ya? Y por eso él dice: oigan, chiquillos, es más ventajoso verse uno libre de la ignorancia que andar liberando a los demás de la ignorancia. ¿Ya? Porque la ignorancia para Platón, chiquillos, es, y para Sócrates, que es lo mismo, ¿cierto? Es como una especie de enfermedad. ¿Ya? De hecho, chiquillos, Sócrates, aquí mira un dato que nos había contado, él cree que o que existe la delincuencia, ¿ya? No porque los delincuentes sean malos, sino él cree que existe la delincuencia porque la gente es ignorante, porque no le han enseñado lo que es el bien y el mal, porque no han recibido una buena educación. Y ahí está el círculo de la delincuencia. Acuérdense que uno crece chiquillo imitando, ¿ya? Y también depende mucho de los valores que le inculcan a uno y también cómo lo crían. Porque también a uno le pueden inculcar muchos valores, pero si uno pasa solo en la casa y sale con los amigos afuera, ¿cierto? Y los amigos tienen otros valores, uno por querer encajar en los grupos, se adapta a esas cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Sócrates, chiquillos, cuando uno hace el mal, él dice, mire, esa persona es delincuente porque no le han enseñado, porque si a él le enseñaran y él realmente entendiera que eso es malo, cuando hiciera el mal, su conciencia se lo impediría. Por ejemplo, estafar a un amigo, lo puede estafar, pero después de la estafa su conciencia le diría, oye, lo hiciste mal, y andaría uno, chiquillo, como decimos en Chile, andaría uno perseguido, no estaría tranquilo, andaría, como decimos, psicoseado, ¿cierto? Oye, ¿cómo le dice eso a mis amigos? En cambio, Sócrates dice, chiquillos, si uno no le enseña a alguien lo que es el mal, va a llegar y lo va a hacer nomás, total, no va a haber nada malo, como por ejemplo, chiquillos, toda la gente que es corrupta, ¿cierto? Y que se mueven, ¿cierto? Que son, hemos visto, uno prende la tele y lo ve, grandes empresarios, ¿cierto? Políticos, se mueven en ese mundo de la corrupción, han crecido en él, quizás seguramente ven a sus criadores, ¿cierto? Moviéndose dentro de este mundo, de pasar la plata por debajo de la mesa, ¿cierto? De comprar influencia. Entonces, ya crecieron ahí, va a decir Sócrates, ya están equivocados, ¿ya? Pero hay que hacérselo saber, ¿ya? Hay que hacerles saber, es más ventajoso, dice,
que uno, pero es que eso es lo que dice Sócrates, como que le da, chiquillos, la opción a uno mismo de que a uno le digan, oye, porfa, dime en qué estoy mal, a que uno ande diciéndole al resto, oye, tú estás mal en esto, ¿ya? Y por eso, chiquillos, cuando veamos lo de la falsación, ¿en qué consistía la falsación? Consiste justamente, como yo les decía, en que los científicos buscan conscientemente el error en las teorías, como por ejemplo en la vacuna, yo ya le he dado este ejemplo, en el caso de la vacuna del COVID-19, que ya tienen una vacuna con 90% de efectividad, ¿cierto? Si siguen investigando la parte de la efectividad, ¿cierto? Si siguen los científicos investigando ese 90%, no van a aprender nada nuevo. Entonces están todos los científicos, chiquillos, tratando de identificar ese 10% por qué falla. ¿Dónde está el error de esa vacuna que hace que un 10% de las personas no se sane? Y de hecho, es más, chiquillos, ellos están buscando, cuando ponen la vacuna, ya, y la hacen, acuérdense que primero testean con animales, ¿cierto? Aunque no lo admitan, buscan que la vacuna falle, ¿cierto? De a poquito, para ir viendo y avanzando error por error, ¿ya? Ahora bien, después decíamos en la guía, ¿ya? Ahí nos explicaban eso, cómo se relacionan las palabras de Platón con el proceder científico de la falsación. Es lo mismo, ¿cierto, chiquillo? Cuando se busca que la teoría falle en la ciencia, Platón está diciendo, oiga, dígame en dónde está fallando mi teoría, porque así yo aprendo y me deshago de los prejuicios que, digamos, están o forman parte de mí. ¿Ya? Esto también lo vimos cuando nos pregunta el rol de los jóvenes dentro de la política, por la filósofa Marta Nussbaum, ¿cierto? Aquí en este texto nos está contando, ¿ya? Primero que todo, eh, lo veíamos también la semana pasada, chiquillos, para que lo anoten, que ella dice que el pensamiento crítico es lo que hace avanzar la sociedad, es decir, cuando uno, chiquillo, no se casa con ninguna verdad ni con ningún dogmatismo, es como decir, cuando yo incluso me replanteo las cosas que yo sé, ¿ya? Para saber si son ciertas o no, ese pensamiento crítico, chiquillo, es el que hace la buena ciudadanía, el que hace avanzar la ciudad, ¿cierto? El que nos dice, oiga, ya basta de abuso, vamos para una sociedad mejor, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante, chiquillos, de esto? Es que justamente, como dice aquí, solo tendremos la oportunidad de un diálogo adecuado, ¿cierto? Cuando los jóvenes aprendan a dialogar, ¿ya? ¿Y qué significa aprender a dialogar, chiquillos? Lo primero que yo le he comentado a usted es entender que ninguno tiene la verdad y que vamos a someternos al diálogo para encontrar la verdad, porque usted tiene un pedacito de la verdad, usted tocó la pierna del elefante y yo le toqué la oreja, ¿ya? Entonces necesitamos construir este elefante y cada uno de nosotros tiene distintas piezas y por eso la filósofa ahí, chiquillo, nos está diciendo que el rol de los jóvenes justamente es, ellos tienen el pensamiento crítico que los viejos no tenemos, ¿ya? Pero ellos no tienen el diálogo que los viejos sí tienen. ¿Ya? Y cuando aprendan a dialogar, van a ser los verdaderos protagonistas de esta sociedad, ¿ya? Ya, acuérdense que para el diálogo tienen que haber dos personas, sí, pues si eso es lo malo, chiquillos, cuando uno dice, pero profe, mire, a nosotros nos hablan del diálogo y de todo eso, pero después resulta que salimos a la calle y vemos gente tirando piedras fuera de una comisaría, ¿cierto? O tomándose el monumento del general Baquedano. Entonces, ¿cómo es eso, profe? ¿Y qué es lo que falta, chiquillos? Justamente, hay un grupo de personas que están haciendo visibles las demandas. Oiga, ya, pues queremos dignidad, están diciendo la gente, ¿cierto? Y para que haya diálogo tiene que haber otra contraparte que diga, sí, efectivamente, ¿no? Trabajemos en pos de la dignidad. Pero pareciera, chiquillos, que falta la otra parte. Que hay un grupo de personas que están protestando, están diciendo las cosas, pero falta la otra mitad que se sienta a dialogar, ¿cierto? Y la otra mitad, en vez de dialogar, aprueba leyes para reprimir, ¿ya? Entonces ahí es donde, chiquillos, nosotros, por eso esta cuestión necesita de todo, porque también uno tiene que, si uno pone de su parte, también tiene que exigir las condiciones para que se dé, ¿cierto?, el otro, la otra mitad, ¿ya? De hecho, acuérdense que la gran solución, chiquillos, del conflicto del 18 de octubre llegó cuando un grupo de políticos se sentaron entre ellos a negociar, ¿cierto?, una salida.
pero llegó a través, independiente nos gusta o no esa salida, llegó a través del lenguaje. ¿Ya? Aquí en la pregunta que viene, ¿ya? Acuérdense aquí lo que nos preguntaron, ¿cuál es el rol de los jóvenes chiquillos? Aprender a dialogar, ¿ya? Que es lo que más nos cuesta. ¿Ya? Después dice, mire, describe al menos 4 características que tiene un diálogo verdadero. Eso sale aquí, ¿cierto? Y en eso habíamos quedado, y vamos a leer aquí el filósofo Humberto Giannini, dice, mire, justo estábamos hablando, chiquillos, de esto de que aquí en Chile la gente sale a protestar, ¿ya? Quiere mejorar las cosas a través de un diálogo, pero pareciera que es un diálogo de oídos sordos, ¿ya? Que uno quiere conversar y las autoridades no lo escuchan, ¿ya? Entonces aquí el filósofo chileno Humberto Giannini, ¿ya? Profesor en la Universidad de Chile, aquí tuve la oportunidad de ir a alguna de sus clases, ¿cierto? El profe dice esto, mire, ya dice, ahora bien, el chiquillo dice, oiga, ¿sabe qué? Para que haya un diálogo tienen que darse ciertas condiciones, ¿ya? Y por eso, chiquillos, cuando las condiciones no se dan, ahí es donde surge la violencia, ¿cierto? De la gente saliendo a la calle, como el último remedio, ¿ya? Ya dice, mire, ahora bien, para llegar a un diálogo, aquí en la pregunta nos están pidiendo, chiquillos, 4 características, las vamos a subrayar con distintos colores, ¿ya? Dice, ahora bien, para llegar a un diálogo hay que quererlo. Esto significa por lo menos 2 cosas sustanciales, ¿ya? En primer lugar, reconocer la existencia de un conflicto, ¿cierto? Y aquí hay una actriz, ¿ya? En primer lugar, el diálogo tiene que abordar un conflicto, ¿cierto? Reconocer un conflicto para abordarlo, es decir, oigan, cabrón, ¿saben qué? Aquí hay un problema y hay que arreglarlo, ¿ya? ¿Ven? Y ahí partimos mal porque hay gente, sobre todo los que están a cargo, chiquillos, del gobierno o del poder en realidad, que no identifican el problema. ¿Ya? La gente dice, oiga, hay un problema, que falta dignidad. Pues. Y hay otros que dicen, ¿a dónde? Si estamos bien, vivimos en un oasis. ¿Ven? Entonces ahí ya parte malo el diálogo en Chile. Por eso, chiquillos, ustedes tienen que aprender a dialogar, lo vamos a aprender a hacer. Y la gente de arriba ya no cambió, así que vamos a cambiar nosotros. Vamos a partir nosotros, ¿cierto? Esta generación. Y ustedes van a cambiar a su hijo, ¿cierto? Esperemos que de aquí a unos 20, 30 años más tengamos un Chile que nos haga sentir orgullo de cantar el himno nacional y de ser Chile. ¿Ya? Chiquillos, segundo, mire, color de lápiz, vamos a cambiar palabra característica. No, el texto es de ese color. Vamos a ponerlo ahora con naranjito. Ya dice, en segundo lugar, querer alcanzar una solución. Es decir, miren, el primero, para enfrentar un diálogo, chiquillos, primera cosa, decir, oye, identificar el problema. Segundo, querer solucionarlo. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, en este caso, bueno, porque nos ha tocado ahí con el profe Carlos también separar hartas peleas en el colegio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros después tenemos que solucionar esto y parte del protocolo es que las 2 personas que se pelearon, primero se entrevistan por separado con los inspectores, ¿cierto? Se han visto ciertos conflictos de luz. Y después se enfrentan los 2, ¿cierto? Y ahí es donde esta parte, chiquillos, no está. Y por eso es importante que ustedes lo sepan, porque aquí juegan otras cosas como el orgullo, la pasión, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a sentar con otro compañero con el cual tuve un conflicto, y vamos a hacer un diálogo y me ofrecen, oiga, ya, ahora vamos a hacer un diálogo para que arregle este problema, yo tengo que sentarme ahí, chiquillos, con mi compañero con el cual tuve la pelea o la discusión, con la convicción, bueno, ya sabemos de que hay un problema porque nos agarramos a combo, ¿cierto? Pero con la convicción de querer perdón, obtener, chiquillos, una solución. Porque si yo voy y me siento ahí y digo, no, no estoy ni ahí con este, le voy a pegar a la salida, no estamos avanzando nada. Estamos cometiendo el error más grave de la vida. Acuérdense, chiquillos, que la filosofía tiene 2500 años de antigüedad, y si alguien que tiene 2500 años de antigüedad nos está diciendo que a través del diálogo se solucionan las cosas y que uno tiene que querer dialogar y querer solucionar para encontrar validez a esta cosa, hay que hacerle caso. Son 2500 años, no es que viene una persona, un aparecido, y nos está diciendo, oiga, la palabra arregla todo. No, son 2500 años. De hecho, chiquillos, está comprobado esto también por la psicología. Por eso uno, para sanarse mentalmente, conversa con su psicólogo. ¿Ya? Ya, eso.
dejar ahí una solución, ¿cierto? Que me dice, el diálogo en Chile, vamos bien. Ya, no importa, ahí chiquillos, ustedes son los agentes de cambio. De hecho, esta generación de políticos va a cambiar y ahí tienen que estar ustedes. ¿Ya? Y para eso tiene que leer harto, ¿cierto? Porque tenemos que, es el país que nos tocó vivir y tenemos que hacernos cargo de él. Ya. Dice, pero si lo que está en juego en última instancia son ideas, principios, si lo que se busca es una experiencia común, entonces la finalidad última del diálogo no es otra cosa que el convencimiento. ¿Ve? Ahí tenemos otra característica, chiquillos, que puede tener el diálogo, que dice que puede ser alcanzar una solución y también puede ser a través del convencimiento cuando una persona está mal en algún principio, está defendiendo algo que es errado. ¿Ya? Por ejemplo, alguien chiquillo de mucho, sobre todo gente más antigua, muy prejuiciosa, que tiene esto de los roles de género así como metido en la cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, que cree que las mujeres tienen que hacer una cosa y los hombres otra cosa, ¿cierto? Esa persona, por ejemplo, en 2020 hay que hacerla ver que está mal, ¿cierto? Que el paradigma cambió y que hombres y mujeres ya no tienen rol porque nos costó entenderlo, pero nos dimos cuenta que los roles de género son construcciones de la sociedad, ¿cierto? La sociedad lo viste a uno de rosado o de celeste, la sociedad le dice a uno no llores cuando te van a vacunar porque eres un macho, ¿cierto? Es la sociedad, chiquillo, la que manda esas cosas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en este diálogo que vamos a sostener con una persona que tiene que vive la desigualdad de género, hay que convencerlo a él de esta idea, ¿ya? Entonces, una tercera característica es que el diálogo puede usar, chiquillos, puede usarse para el convencimiento, por ejemplo, en cuanto hay que erradicar en una persona una idea equivocada, ¿ya? Aquí también, chiquillos, hay otra característica. Yo le pedí 4 nomás y eso no significa que en el texto hayan solo 4. ¿Ya? Lo hago de buena onda, ¿no? Si fuera mala onda, ¿cierto? Diría ya, póngame las 7 características. No, a ver, vamos a poner 4. No sé cuántas, dije 7 por si acaso. ¿Ya? Mire, dice, he aquí también la actitud que puede resultar altamente peligrosa. Poner en juego estas ideas, ¿cierto? Por las que tal vez vivo o por las que me digo a mí mismo todos los días que lo que hago es bueno y justo. Es decir, otra característica que tiene el diálogo, chiquillo, es la peligrosidad. Porque, ¿qué? Pucha, ni se ve ahí. Voy a ver si el contraste. ¿Ya? La peligrosidad, lo voy a poner aquí en la flechita. Porque, chiquillos, cuando yo me voy a sentar a dialogar con alguien, corro el peligro de que alguien me enseñe algo y que esté errado. ¿Ya? Que esté creyendo en algo y que ese algo sea el sustento de mi vida, ¿ya? Por ejemplo, no quiero hablar de religión, voy a hablar de la ciencia, ¿ya? Yo le conté a usted qué me pasó a mí a los 22 años cuando aprendí que la ciencia trabaja a través de refutaciones. Me quedé en la nada, chiquillos, porque todos mis argumentos de la vida consistían en que las cosas estaban comprobadas científicamente y que por eso eran verdad, ¿ya? Hasta que el profesor en la universidad leímos estos textos y nos dimos cuenta que en realidad la ciencia es un conjunto de conocimientos equivocados que hemos llegado ahí a partir del error, ahí me quedé en la nada, ¿cierto? Porque al final me di cuenta que cualquier teoría científica puede correr el riesgo de quedar obsoleta, ¿cierto? De que la estemos creyendo ahora y que sin embargo sea falsa. Como cuánta gente creyó, chiquillos, que la Tierra está en el centro del universo, ¿ya? Y se murió creyendo eso. Ya, por eso otra característica que tiene el diálogo, chiquillo, es el peligro, pero que uno tiene que ser valiente, ¿ya? Porque a uno le gusta encontrar la verdad, ¿ya? Ya, por eso dice, mire, que el peligro es que uno va a poner en juego, la voy a subrayar por abajo aquí y lo voy a encerrar, va a poner en juego las experiencias que uno tiene, ¿ya? Ya, ese es, como dice aquí, dice, tal es el riesgo de que yo me quede, ¿cierto? Pero eso hace avanzar, chiquillos, porque, por ejemplo, el hecho, en mi caso, cuando me salí de la ciencia, me metí en el paradigma de la filosofía del Oriente, ¿ya? La misma lectura nos ayuda a ser crítico con lo que nos dice. Sí, de hecho, a mí me gusta una frase de Buda, chiquillos, que dice, dude de todo en la vida, incluso dude de lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué cosa de que tiene que dudar? Así son los sabios. ¿Eh?
Una frase del filósofo Buda. Ya. Dice, mientras se consideran las ideas como posesiones útiles, además maravillosamente útiles para justificar otras posesiones y fundamentarlo. Sí, eso está repitiendo lo mismo de arriba, chiquillos, que está diciendo que las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabecita sirven para darle una base a la vida que uno construye, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo ya, la base de mi vida es la ciencia, entonces todo lo que esté científicamente comprobado, de ahí para arriba yo creo, y lo que no está científicamente comprobado, de ahí para abajo yo no lo creo. ¿Ya? Lo mismo, así tiene que uno ir armando, chiquillos, a través del diálogo, uno se arma ese piso firme del cual uno parte con sus convicciones. Y es lo necesario, chiquillos, por favor, porque el piso que ustedes tienen hasta el momento se lo han impuesto los profesores, los padres en primer lugar, o los criadores, después el sistema escolar, ¿cierto? Después la sociedad misma cuando sea adulto y le empiecen a decir, oiga, portes así, pague el transporte, qué sé yo, esto es bueno, esto es malo, uno tiene que empezar de nuevo, chiquillos, y poner esa base, ¿ya? Y decir, ya, yo voy a creer en esto, y de aquí para adelante empiezo a construir mi vida, ¿ya? La última nos falta, ya llevamos 3 aquí, dice aquí, miren. Dice, pero nosotros hablamos aquí de un diálogo verdadero en contraposición de un diálogo falso, o un diálogo sordo, perdón, no estaba leyendo, estaba más atento al color del lápiz, ¿ya? De un diálogo de sordo en el que nadie expone a la cualidad intrínseca del argumento ajeno, ¿cierto? Nadie se hace cargo de los argumentos, entonces ese es un diálogo sordo, ¿ya? En contraposición del diálogo infecundo en que las conclusiones no importan en lo más mínimo, ¿cierto? Es un diálogo, chiquillos, también dice, pueden haber diálogos de personas, ¿cierto? No diálogos filosóficos, sino un hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Bien, y te vaya bien, ¿ya? La naturaleza de un diálogo tal podría poder resumirse en lo siguiente: desde el punto de vista objetivo ha de estar regido por el principio de la verdad. ¿Ve? Ahí tiene otra característica, que el diálogo, chiquillo, ha de estar regido por el principio de la verdad. ¿Qué significa eso? Que va a querer encontrar la verdad siempre. ¿Ya? Ahí tiene 4 características y aquí podría venir una quinta, ¿cierto? Como dice aquí, mire, no solo se quiere el diálogo, se lo quiere justamente para alcanzar por su intermedio una experiencia común, ¿ve? También ahí tiene otro, el diálogo quiere alcanzar una experiencia que sea común a todas, nuestra experiencia, ¿ya? Y dice, en esta eficacia, en esta fuerza resolutiva, consiste justamente su verdad. Es decir, que lo que quiere el diálogo, chiquillo, es justamente reconocer la verdad, ¿ya? Acuérdense que esta verdad, chiquillo, es entre comillas, ¿ya? Una verdad es tentativa, como dice la ciencia. Esto es verdad por el momento. Es verdad hasta que alguien demuestre que no lo es, ¿ya? Así se construye, chiquillo. Esto es ciencia, ¿ya? Los científicos, chiquillos, dialogan entre ellos para construir teorías, para hacer experimentos, para plantear hipótesis, ¿ya? Porque es cierto el dicho popular ese que dice, 2 cabezas piensan mejor que uno. ¿Ya? Entonces, cuando nos preguntan ahí, oiga, mencióneme 4 características del diálogo, ¿cierto? Aquí tiene, mire, el diálogo intenta identificar un problema, el diálogo quiere solucionar un problema, a veces el diálogo quiere convencer a una persona que está con una idea errada o defendiendo una mentira, ¿cierto? El diálogo también es un arma de doble filo, porque corremos el riesgo de poner en duda las cosas que sabemos, y esas cosas que sabemos a veces son los ideales de los cuales nosotros construimos la vida. Y también ahí viene una quinta característica, es que el diálogo, chiquillo, está regido por el principio de verdad, ¿cierto? Otra característica es que quiere encontrar reunir la experiencia y formar una experiencia que sea común, etcétera. Ya tenemos 6 características que tiene el diálogo. ¿Ya? La repito por si quedó ahí en medio. Mire, 1, intenta resolver un problema. 2, trata de alcanzar una solución. 3, intenta convencer a una persona que esté defendiendo una mentira. ¿Ya? 4, dice, es peligroso porque pone en duda nuestras creencias, ¿cierto? 5, se rige por el principio de la verdad, ¿ya? Y 6, quiere como conclusión obtener una experiencia común que reúna todas las experiencias, ¿cierto? De las personas, como por ejemplo, se van a sentar, chiquillos, a dialogar para los constituyentes para escribir una nueva constitución, ¿cierto?
Y el objetivo de esas reuniones es que justamente se logre reunir todas las experiencias de toda la gente en una sola experiencia común que va a ser escrita en una constitución. ¿Ya? Entonces ahí cuando nos preguntan aquí, describa 4 características del diálogo verdadero, ahí ya las tenemos. Y por último, chiquillos, ya la semana que viene vamos a responder esta porque voy a plantear algunos temas, algunos ya me lo han enviado, ¿cierto? Pero acuérdense que las podemos corregir. Y me interesa esto, ¿ya? Esta es una pregunta fundamental, como dice ahí. Ya sé que estamos en la hora, profe. Estoy cerrando la clase. Mire, esto vamos a ver, chiquillos, el jueves que viene y vamos a responder la última pregunta. Dice, ¿deben siempre los demás respetar mi opinión? Y aquí va a salir la diferencia, chiquillos, entre una argumentación y una opinión que nosotros ya la vimos con el filósofo Immanuel Kant, ¿ya? Pero que la vamos a volver a repasar. Y acuérdense, chiquillos, que de la opinión, ¿cierto? Una persona es subjetiva, ¿no? ¿Ya? Y a veces esa persona puede basar sus creencias en una opinión, ¿cierto? Y que todo tiene que ver con la demostración, y por eso los argumentos, chiquillos, consisten en esto, ¿ya? En querer demostrar con hechos, ¿ya? Las cosas que nosotros estamos exponiendo. ¿Ya? Y por eso aquí, mire, en este cuadrito vamos a leer esta en la última clase, chicos, va a ser de esta diapositiva, ¿cierto? Y vamos a ocupar aquí, vamos a analizar algunos problemas que yo se los voy a dar, ¿ya? Y usted va a tener que empezar a inventar una postura a favor, otra en contra. Voy a tratar de poner unos temas, chiquillos, más actuales, ¿ya? Y no tan repetitivos como, por ejemplo, casi siempre se suele hablar del aborto, ¿cierto? De la pena de muerte. No, vamos a ir nosotros actualizándonos más, vamos a hablar de problemas medioambientales o también acerca de si es válido o no. A mí, mire, se me ocurrió esto. ¿Qué tan válido es, chiquillo, que uno, por ejemplo, tenga la libertad de enunciar sus creencias al aire libre en la calle, como por ejemplo cuando nosotros nos enfrentamos y vemos un grupo de personas religiosas con un megáfono hablando, ¿cierto?, a los demás y expresando en qué creen uno y cuáles son las consecuencias de no creer, ¿cierto? Además que lo han visto ustedes en la calle, ¿cierto?, a esos fanáticos religiosos que de hecho están haciendo lo que les dijo Jesús, porque profesaran el evangelio, que fueran a repartir la buena nueva, entonces ellos salen a hacer lo que dijo Jesús, ¿ya? Y ahí uno a veces hay gente que se molesta, ¿cierto? Otros dicen, oye, que tengo que escucharlo, a veces se paran afuera de mi casa en la mañana, ¿cierto? Cuando quiero descansar, ¿ya? Y entonces de la misma manera, chiquillos, ahí podemos hacer un análisis de ese problema, ¿cierto?